¿Qué tal? Espero que te encuentres bien. El día de hoy te presento un tema que generó un gran impacto en su momento. Te estoy hablando de Reactiva Perú, un programa creado en abril del 2020 con la finalidad de financiar a empresas peruanas afectadas por el estado de emergencia y cierre de actividades económicas mediante préstamos garantizados directamente por el gobierno. Una de las virtudes de estos préstamos fueron las bajas tasas de interés. En promedio fue de 1.36%, beneficiando a más de 544.000 empresas y personas con negocio. El monto que será financiado a cada empresa corresponde a la fórmula de todos los ingresos declarados en 2019 dividido entre 12 multiplicado entre 3. Este programa fue realizado en dos momentos. Contó con una inversión de más de 60.000 millones de soles, aproximadamente el 8% del PBI peruano. Definitivamente el programa financiero más ambicioso de la historia peruana. Pero un programa así de bueno no pudo librarse de cuestionamientos ni de regulaciones. Por un lado, uno de los muchos descontentos de los beneficiarios es que luego de recibir el subsidio, mientras no lo cancelen, no podían adquirir ninguna deuda y esto provocó el malestar y desconfianza hacia el gobierno. Pero la verdad es que muchas empresas pequeñas y medianas que aceptaron el subsidio no se informaron y no leyeron las condiciones y supuestos que se restringiría cierta libertad bancaria. A raíz de este problema, el gobierno aprobó la reprogramación de deudas crediticias. Otro punto fue que el dinero no fue empleado con el propósito inicial de mantener la cadena de pago. En muchos casos, las empresas no MIPES que no necesitaban el dinero lo usaron como inversión para adquirir nuevas propiedades, lo cual no está mal, pero muchas de estas empresas se declararon en quiebra y cambiaron de razón social para evadir la deuda. Y por otro lado, hay empresas que tienen lavado de activos, que están denunciadas por acto de corrupción y tienen el crédito. No, pues, tenemos que ver y también vamos a ver, revisar qué filtro tenemos que hacer, porque ese filtro lo hacen los bancos, pero nosotros también, si se está haciendo un esfuerzo de apoyar con liquidez para que no se rompa la cadena de pagos, que no se filtren ahí los que no deben. La deficiencia de los filtros a la hora de asignar los subsidios dependerá de tu opinión si Reactiva Perú fue un fracaso o no. Si deseas ver más contenido relacionado a Reactiva Perú, te invito a visualizar nuestra página de Instagram, donde estaremos subiendo entrevistas y contenidos sobre economía. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas convocó al Poder Ejecutivo a implementar medidas para consolidar la reactivación económica, promover el empleo y enfrentar la emergencia sanitaria. Estas medidas tuvieron un presupuesto de 1.230 millones. La primera dimensión fue la atención de la emergencia y se destinó 388 millones, los cuales se repartieron en el seguro de salud para todos a través del SIS. La segunda dimensión fue el soporte a las familias y tuvo un presupuesto de 218 millones. Se destinó a la intervención temporal juntos, al apoyo alimentario, también se apoyó con la beca continuidad a los estudiantes afectados. La tercera dimensión fue la reactivación económica y tuvo un monto de 405 millones. Se destinó a la continuidad Arranca Perú y a la reasignación de fondo para la inclusión económica en zonas rurales. Estas medidas se implementaron con la finalidad de mejorar los recursos básicos. La cuarta y última dimensión, que fue medida de generación de empleo, tuvo como prioridad generar empleos temporales con Trabaja Perú a través de actividades de intervención inmediata en distritos focalizados a nivel nacional, con lo que se generaron 62.848 empleos. Hablemos un poco sobre educación, uno de los sectores que más preocupa a los peruanos. Como saben, el COVID ha afectado al Perú en los diferentes sectores económicos. El sector educativo es uno de los sectores donde el Perú ha estado en deuda en los últimos años y claramente tenemos que mejorar. Pero, ¿qué tanto afectó económicamente la pandemia al sector educativo? El COVID-19 dejó en el mundo cierta incertidumbre de lo que podía pasar en un futuro a todos los sectores a nivel nacional. Uno de ellos fue el sector educación, siendo los estudiantes en edad escolar uno de los más golpeados. La suspensión de clases, tanto en la educación básica regular como en la educación superior, y me refiero a los universitarios, logró interrumpir la socialización y la comunicación de los estudiantes. Además de ello, varios estudiantes dejaron los estudios por varios motivos, entre los cuales destacan la falta de conexión interna, que como sabemos ha sido el medio de comunicación en los últimos meses. Otro factor importante fue no poder pagar las cuotas mensuales en colegios o universidades particulares. Esto llevó a los cierres temporales de colegios, trayendo con esto altas pérdidas económicas, no dejando otra opción
para algunos colegios que optar con los cierres temporales por falta de presupuesto. El Estado peruano trató de actuar rápidamente ante esta situación, creando una plataforma para solicitar el traslado de estudiantes del sector privado al sector nacional, aunque con ciertas dificultades e inconvenientes, como siempre nos tiene acostumbrado el Estado peruano. Las inversiones se realizaron en nuevos aspectos en el sector educativo básico regular, como el programa Aprende en Casa. Sé que han escuchado o han visto de eso. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue un traslado masivo de estudiantes. Pero ¿y si esto se llegó a dar? ¿Qué hizo el Estado? ¿Tuvo que invertir aún más en el sector de educación? ¿Ustedes qué dicen? Pues la respuesta es sí. Otra inversión del Estado fue la entrega de tablets con internet a los estudiantes más necesitados y de bajos recursos, generando así otra controversia a nivel nacional, pues varios estudiantes en situación de pobreza no recibieron ayuda del Estado. ¿Se les hace conocer esa historia? Claro, se trata del Estado peruano. Sin duda, el Estado tiene muchas cosas por mejorar, y una de ellas es la inversión en la educación, un sector que lo necesita urgentemente si queremos progresar como país. Pero si el Estado no hace nada, nosotros tenemos que actuar si queremos un país mejor. ¿Qué dices? ¿Lo intentamos? ¿Cuál será el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el Perú? Se calcula que será una caída del 11%, pero otros creen que será de un 15 o 20%. Sin embargo, esto dependerá en gran medida del avance con el cual se abra la economía y del control eficiente que se le pueda dar a la pandemia. ¿Y por qué es importante controlar la pandemia? Según Alicia Bárcena, la actual secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y Carissa Etenine, directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en su informe titulado El Observatorio Económico COVID-19 en América Latina y el Caribe, indican que sin salud no habrá recuperación económica sostenible. En el ámbito de salud, se vio que uno de los objetivos importantes es tratar que no se desborde el soporte hospitalario. Es por eso que se llevó a cabo las cuarentenas. El otro campo es tratar de no sacrificar mucho la economía. El empleo y el hambre pueden crecer. El sector más afectado por la pandemia, hubo varios sectores que se vieron afectados por la pandemia. Uno de ellos fue el turismo, el cual se vio afectado por las restricciones que se implementó en las cuarentenas. La pandemia fue difícil. Aún así, debemos mantener la calma. Durante los últimos meses del 2021, se registró que más de 16 millones de personas cuentan con empleo, lo que significa un crecimiento económico en comparación con el año pasado, que debido al confinamiento por el COVID-19 era deficiente. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en su informe técnico del comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional, realizado con los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como parte de este video te presentamos la sección de sucesos importantes, donde haremos el recuento de los hechos que marcaron la Agenda 2020. Comenzamos. Empezamos fuerte, pues en enero de 2020 el Grupo Laurete, dueña de la Red Internacional de Universidades, anuncia la posible venta de sus operaciones peruanas. Me refiero a las universidades UPC, UPN y Cibertec, por un valor entre 800 y 1.300 millones de dólares. Este anuncio causó revuelo en todo el sector educativo. De hecho, hubo propuestas por parte del Grupo Intercorp y del Grupo Acuña. En febrero de 2020 el gobierno proyectaba un desempeño favorable de la economía peruana tras los resultados positivos, que en enero mostró un crecimiento del 89% y en febrero 38.7%. Analistas coincidían que el PBI peruano crecería en un promedio de 3%. El entonces presidente Martín Vizcarra decreta el confinamiento obligatorio, obligando al Perú a operar a solo el 40% de su capacidad, con actividades esenciales funcionando parcialmente como la minería e hidrocarburos. El gobierno dispone de la entrega del bono Yo me quedo en casa, que inicialmente sería 380, pero luego se ampliaría a 760 soles.
El Poder Ejecutivo anuncia el Plan de Reactivación Económica constituido en 4 fases. La primera fase empezaría con el retorno de restaurantes y servicios de comida, pero solo con el sistema delivery. El Ministerio de Economía y Finanzas estimó que la economía peruana se reactivaría a un 70% de su capacidad. Se inició la segunda fase del plan de reactivación, donde sectores como el transporte interprovincial, elaboración de bebidas alcohólicas y centros comerciales volverían a operar. Esto conformaría el 80% de capacidad productiva peruana. Inicia la fase 3 del plan de reactivación. Con ello, el servicio de transporte nacional, las tiendas de comercio empezarían a operar al 50% y los restaurantes tendrían luz verde a ofrecer sus servicios en sus locales. Hacia estas fechas, el Perú lograba operar a un 95% de su capacidad. El Congreso niega voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano, teniendo que reemplazar a varios ministros. En paralelo, Vizcarra anuncia el plan de la entrega del segundo bono familiar universal. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció un proyecto de reforma en el sistema público de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional, o sea, la ONP, ante la intención del Congreso de autorizar el retiro de fondos de las AFP. El gobierno da inicio a la cuarta fase de reactivación económica con la apertura de los vuelos internacionales, la ampliación del aforo permitido en tiendas y restaurantes. También se dispuso de reinicio de agencias de viajes y operaciones turísticas. El Congreso de la República aprueba la vacancia de Martín Vizcarra por incapacidad moral. Con ello, el gabinete presidido por Walter Martos renunció y la cuestionada ministra María Antonieta Alba también dejó su cargo. Este suceso provocó una caída del 5% de la Bolsa de Valores de Lima. En diciembre de 2020, trabajadores de agroexportadoras al norte y sur del país demandaron encontrarse en precarias condiciones laborales. Ante ello, el Parlamento decide derogar la Ley de Promoción Agraria. La principal disyuntiva está en definir el monto del salario mínimo que se recibirán los empleados del sector agrícola. Al final de esta secuencia podrás encontrarla en nuestro perfil de Instagram, donde estaremos subiendo contenido relacionado. Te dejo el enlace en la descripción. En lo personal, me ha gustado mucho trabajar con mis compañeros, pues hemos formado una buena amistad y comunicación. Además de ello, el proyecto me ayudó mucho a incrementar mis conocimientos sobre economía y los problemas que atravesó el Perú por la pandemia de la COVID-19. Sin nada más que decir, les agradezco por ver nuestros videos. Hasta la próxima. A mí en lo personal me ha gustado mucho el trabajo que hemos realizado durante este siglo haciendo los videos. Me he sentido muy cómodo, siento que hemos hecho buenas amistades, nos ha dado tiempo de conocernos mejor. Bueno, en mi opinión, yo creo que el proyecto de YouTube fue una experiencia bastante agradable, una experiencia de crecimiento propio, personal bastante. También nos expande la mente, aprendemos a comunicar, aprendemos nuevas formas de hacerlo, dirigir videos también, por ejemplo, aprender a editar. La edición es algo que también hay que mencionarlo. Y bueno, fue bastante grato llevar el proyecto durante todo este curso. Esta investigación me ha permitido a mí tener la posibilidad de trabajar en grupo y mantener la relación en este estado de emergencia por el medio virtual. Y lo más importante es forjar el trabajo y la investigación científica para complementar con nuestros saberes previos y ver lo que dice en realidad un estudio. Entonces, hemos tenido esta posibilidad de mejora en cada uno de nosotros. Hola, soy Aileon y les vengo a dar un mensaje. Todos nos hemos visto afectados en cierta medida por la pandemia y es muy desalentador pensar en ello, pero no nos vamos a rendir por eso. Y eso es lo único importante. Doy aliento a cada una de esas personas que aún tratan de minorar las consecuencias de este virus y al igual que todos, espero tener la dureza mental para afrontar cualquier malaventura de ahora en adelante. El objetivo de este canal es brindar información sobre cómo el COVID-19 afectó a la economía peruana,
pero sé que no es lo único que se vio afectado. Y es por eso que quise añadir esta parte. Porque no todos tenemos la misma manera de llevar las cosas, pero sí las ganas de hacerlo. Y lo repito, aún sea tedioso o redundante, pero es que es importante tener las ganas de salir adelante. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber contribuido en el crecimiento de este video. Adiós.